Os saludamos en este día y os damos la bienvenida a la tertulia de amigos que ofrece Solidaria TV y Radio Solidaria. Te acompaña José Mederos y Carlos Reitz. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer poder compartir en esta oportunidad. Hoy vas a compartir, Carlos, con nosotros, con todos los espectadores, el siguiente tema: fe, antídoto contra la decepción y la frustración. Carlos, ¿por qué este tema? Porque si hay algo a lo cual nos tenemos que enfrentar todos los seres humanos en la vida es a la decepción. Y la decepción produce frustración. La gente se frustra porque está decepcionada. ¿Y qué es la decepción? La decepción es que no se cumplen las expectativas que tú tienes. ¿Pero por qué no se cumplen? Porque quizás tenemos una expectativa muy elevada, porque esperamos mucho de los demás, porque creemos que los demás van a hacer lo mismo que nosotros o hacer lo que hacemos nosotros. Y tenemos que aprender que, salvo Dios, todos los demás decepcionamos a otros. Y digo en primera persona, decepcionamos, porque no hay persona que no haya sido decepcionada y a su vez que decepcione a otros. Entonces tenemos que enfrentar con eso. Y muchas veces cuando venimos al camino del Señor pensamos que todo es de una perfección tremenda, que no debería ser así. Bueno, que no debiera ser así no significa que la realidad no nos vaya a decepcionar. Y tenemos que enfrentar la decepción. ¿Por qué? Porque es algo con lo cual tenemos que luchar y enfrentarnos. Y en la medida que no sepamos lidiar con esa situación, no vamos a saber cómo enfrentar o no vamos a poder mantener nuestra fe en alto. ¿Cómo te puedo decir? A mí me han decepcionado personas de las cuales yo quería mucho. Nos decepcionan muchas veces en nuestra familia, nos decepcionan en el trabajo, nos decepcionan los gobiernos, nos decepcionan los políticos, nos decepcionan muchas veces aquellos que tienen que impartir justicia y no lo hacen correctamente. Nos decepciona un amigo, nos decepciona la pareja, nos puede decepcionar todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese concepto, esa palabra que Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, podríamos entrar en esa, te decepcionaren, con todo Jehová tu Dios te recogerá. O sea que tenemos que saber lidiar con eso y que esos estándares de perfección que le exigimos a otro, que nos demos cuenta que nosotros no los cumplimos. Son unos estándares de perfección que supuestamente lo tiene que tener papá y mamá, que lo tiene que tener el político, que lo tiene que tener el pastor de la iglesia, que lo tiene que tener el líder. Y cuando encontramos que no los tiene, se nos viene el mundo abajo. Pero también Dios permite muchas veces que nosotros decepcionemos a otros para que nos demos cuenta y digamos, ¿has visto? Que ni tú. Por lo tanto, no pongas cargas en otros que tú no puedes llevar ni con un dedo, parafraseando lo que Jesús dijo de los fariseos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es con lo cuales tenemos que enfrentar, y la frustración viene cuando no sabemos lidiar con ese asunto. Vamos a comenzar con Juan capítulo 16, versículo 28 al 33. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ellos pensaban que ahora estaban entendiendo, porque fíjate lo que dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces, como diciendo, ahora entendemos, ahora tenemos todo claro. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos las cosas muy claras, ¿no?
Y cuando tenemos todo claro, perfecto, yo cuando conocí, cuando conocí al Señor, me había decepcionado de muchas cosas de este mundo, ¿no? Entonces conocí al Señor y estaba en la universidad, estaba cursando una asignatura de ciencias políticas, estaba haciendo la carrera de sociología y en una asignatura de ciencias políticas hablaban sobre la verdad y que la verdad absoluta no existe, porque para que haya verdad absoluta tiene que haber objetividad 100% plena, y nunca hay objetividad plena porque en mayor o menor grado hay un nivel de subjetividad. Eso me lo enseñaron. Y yo estaba con un problema existencial en ese momento, donde quería seguir la verdad, y cuando estaba en me acuerdo que era una mañana que estaba en la universidad, estaba escuchando todo eso y la decepción vino sobre mi vida, y ahí vino una palabra que yo había escuchado muchas veces y que no le prestaba suficientemente atención, y es cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estaba buscando la verdad para seguirla y me vinieron con un montón de problemas de que la verdad absoluta no existe por la subjetividad, lo que conté hace un minuto. Entonces, cuando vino a mí esa palabra, dije: me aferro a esto, y me aferré al Evangelio y me aferré al Señor de tal manera que creí que cuando entraba en la iglesia todo era perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, y creí que todo era perfecto. Pero me di cuenta que no todo era perfecto. Y viene la decepción. Entonces esas pequeñas cosas fueron produciendo decepción en mi vida, pero ahí es donde tuve que aprender a lidiar y a batallar con esas pequeñas cosas, ¿no? Y estoy hablando que llevo casi 40 años en el Señor. Y entonces he aprendido a lidiar y a batallar, y me he dado cuenta que ni yo cumplo con ese nivel de perfección que muchas veces le exigía a otros. Entonces, Señor, entiendo que todo es por tu gracia. Y así como es por tu gracia con mi vida, también lo es con la vida de mis hermanos. Entonces aprendí a no tener una expectativa tan alta de los demás, porque si no, iba a vivir decepcionado. Esto es muy común, Carlos, a mí que me gusta mucho el cine, verlo en película y luego cuando te presentan el tráiler. Te presentan el tráiler, ya te ponen los ojos grandes, wow, que tiene buena pinta. Luego vas al cine y como tus expectativas están tan altas, te llevas la decepción. Y pasándolo, Carlos, a lo espiritual, decepción, frustración, por consecuencia viene la pérdida de fe. También, exacto. Ahora, fíjate, los discípulos creían que ya lo sabían todo. Cuando yo creí que ya lo sabía todo, porque estaba todo escrito en la Biblia, y de repente, versículo 31. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, estaba hablando que les va a venir problemas, les va a venir persecución, les va a venir cosas de esas que decepcionan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, en medio de las situaciones que te decepcionen, Dios te lo advierte para que tengáis paz, a pesar de la decepción que puedas tener. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la fe, esta es la fe que vence al mundo, el que cree en Jesucristo. Entonces, esta es la fe que nos lleva a vencer al mundo y las decepciones que el mundo nos produce, y no solamente el mundo, las decepciones que en nuestro entorno nos produce, aún nuestro entorno de fe. Sí, seamos honestos, seamos sinceros. Decepcionamos y nos decepcionan. Y ahí es donde tenemos que aprender a amar a pesar de,
a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, si fuera necesario, sí. Entonces, ahí es donde empezamos a vivir verdaderamente la vida de fe. Si no, todo lo otro es una vida idílica que la vamos a vivir en el cielo. Por eso dice, en el mundo, mientras estés en esta tierra, mientras estés en esta condición, y tú y tus hermanos en la fe estén en esta condición de seres humanos imperfectos, camino a la perfección, perfeccionables por el Señor, mientras estemos en esta condición, vamos a vivir esas decepciones y vamos a decepcionar a otro. Pero no temas, yo he vencido al mundo. La fe de Jesucristo es la que vence todo esto. Aquí dice Carlos, como hemos visto, y me dejaréis solo. Parece que Jesús ya está profetizando el momento en que los discípulos en el huerto de Getsemaní, a la primera prueba que les viene, lo dejaron solo. Lo abandonan. Podemos decir que es una profecía, ¿no? Hasta Pedro, porque este es el tema. Fíjate, Pedro, envalentonado cuando Jesús le dijo, hasta si es necesario, doy la vida por ti. Y Jesús le dijo, ¿que vas a dar la vida por mí? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y se cumplió. Y entonces esto nos muestra que muchas veces en ese alarde de una fe, de una fortaleza, cuando estamos en ese primer amor, muchas veces podemos ver las cosas de una manera que después nuestra fe va a ser probada. Y defendió a Jesús, porque le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. O sea, estaba haciendo algo correcto, defender a Jesús, pero de manera incorrecta. Exacto. Pero mostraba que su temperamento, ese impulsivo y ese temperamento que tenía Pedro, era el que le llevó a decir, si fuese posible entregaré mi vida. Sí, es verdad, estuviste dispuesto hasta matar y eso significa hasta morir por mí. Pero en la verdad, cuando llegue el momento de la prueba, no lo vas a soportar. Me negarás 3 veces. Y esto nos tiene que llevar a ver nuestra condición humana de debilidad. Y si yo soy débil y decepciono, ¿por qué no puedo soportar a mi hermano que también es débil y me decepciona a mí? De la misma manera que yo, en mis decepciones, lo que hago es, hablo de, por favor, que tengan misericordia. ¿Por qué no la tengo yo de mi prójimo? Hace pocos días falleció a los 90 años uno que fue considerado uno de los pioneros, aunque quizás no fue tanto pionero porque hubo antes, de los conocidos como telepredicadores. Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era un hombre que tenía un ministerio evangelístico tremendo y que también tenía una obra social, porque él de su iglesia sostenía económicamente un montón de misioneros en todo el mundo y enviaba ayuda a países necesitados. Tenía una obra impresionante, pero tuvo un desliz, un pecado, y él lo confesó públicamente, un pecado. Y a partir de ese momento perdió mucho del respeto, estuvo muchos años soportando la disciplina que le puso la denominación. Pero cuando le preguntaron a otro hombre muy relevante del Evangelio de su época, como fue Billy Graham, este hombre intachable en su conducta, pero no lo miró por arriba del ojo a Jimmy Swaggart, sino que lo miró y habló con compasión de Jimmy Swaggart. Yo sé que muchos se habrán sentido decepcionados. Yo conocí al Señor más o menos por esa época y sé que muchos se sintieron decepcionados dentro del Evangelio por lo que sucedió con Jimmy Swaggart. Pero un hombre con madurez como Billy Graham no lo cuestionó, sino que habló de restaurarlo, de orar por él, de mantenerlo.
Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, esa madurez que nos lleva a que no me decepciona. ¿Por qué? Porque sé que es un hombre de carne y hueso como yo. Y sé que tiene una problemática con la cual él está luchando como yo. Y si yo me sostengo es por la gracia de Dios, no porque soy mejor. Porque en el momento que yo me considere que soy mejor que otro, estoy al borde del precipicio. Simplemente tengo que clamar a Dios por su gracia. Y clamar a Dios para que la gracia esté sobre mi hermano y lo restaure. Eso hizo Jesús, ¿no? Con Malco, ¿no? Pedro le cortó la oreja y le restauró la oreja. Qué curioso, ¿verdad? Malco, que quería prender a Jesús, quería encarcelarlo. O sea, y Jesús nos da una lección de restauración, ¿no? Cuando Exacto. Pedro corta, hiere, viene Jesús y restaura, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Y a veces actuamos como Pedro, ¿no? En vez de restaurar, lo que hacemos es herir, ¿no? Empezamos a cortar orejas de una manera, puede ser a través de la lengua o a veces o a nos través creemos, de acciones. a veces podemos considerar que somos tan santos y que somos los, a ver cómo te puedo decir, inventarme un personaje, cómo sería, qué sé yo, bueno, muchas veces podemos caer en ser inquisidores de nuestros hermanos y tenemos que tener cuidado, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, si alguno ha caído entre vosotros, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos. O sea, considera que tú puedes ser alguien que necesite restauración. Restaura a los demás, porque lo que uno siembra, cosecha. Esa es una verdad que nos enseña el Evangelio y que debemos aprender. Y que con esto que nadie se llame a engaño, que nadie pretenda decir que uno pasa por alto el pecado del hermano. No. El pecado es el pecado y necesita restauración. El pecado es el pecado y daña y está mal. Pero también no tener un propósito de restauración con el hermano, sino de condenación, eso también es pecado. Al hermano hay que, si sobre todo muestra signos de arrepentimiento, hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo, como el Señor nos ayudó a nosotros. Vamos al Salmo 23, del 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, aquí habla de que el Señor es nuestro pastor. Y habla de todas las bondades y que en todas las circunstancias y momentos que podamos estar, Él es nuestro pastor y en quien debemos depositar la confianza. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado aquellos que confían en el Señor. Entonces, en la medida que pongamos toda nuestra expectativa en lo que haga el hombre, corremos peligro. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquellos que aprendemos a confiar en el Señor, esto no significa que desconfiemos de todo el mundo, pero sí significa que mi confianza está en el Señor. Lo que haga mi hermano no debe afectar mi relación con Dios, no debe afectar mi fe y mi relación con Dios. A menos que yo sea un neófito, a menos que sea un inmaduro, a menos que sea una persona nueva, porque dice, si al comer carne le es de tropiezo a mi hermano, por amor a mi hermano no como carne. Pero ¿a quién le puede ser de tropiezo? Alguien inmaduro en el Señor, alguien que no está firme. Entonces lo que haga mi hermano a mí me puede afectar, pero no me va a hacer tambalear en mi fe y en mi relación con Dios. Por lo tanto,
eso me va a librar de las decepciones. Cuando pongo en correcto orden en quién estoy confiando, me va a ser más fácil soportar las decepciones de otros. Hablas, Carlos, de las decepciones quizás naturales, pero también está el caso de decepciones espirituales, de haber, por poner un ejemplo, puesto una prueba al Señor o haberle pedido algo en concreto y el Señor, al no responder, al no ver respuesta a esa oración, a esa petición, ¿puede venir la decepción? ¿Puede venir la frustración a nuestra vida? Sí, pero porque encaramos mal las cosas. Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Entonces, si tu petición tiene que ver con algo que es exclusivamente deleite, vanidad, para ti, para tu vanidad, difícilmente Dios. Yo sé que se ha predicado mucho acerca de esto y se ha enseñado mucho de qué pide y qué esto y qué lo otro y se ha exacerbado a la vanidad. Mira, es un problema del que lo hace. Pero aquí el Señor nos dice muy claramente, si pedís para tu vanidad, no esperes que te responda. Y si lo que pedís te va a hacer daño, tampoco, porque el padre, ¿qué padre si su hijo le da le pide un huevo, le dará una serpiente? Entonces hay cosas que nosotros no sabemos que nos puede hacer mal, pero Dios sí sabe que te puede hacer mal, por lo tanto no te la va a dar. Y si te decepcionas es porque no has aprendido a confiar en Dios. Hay un nivel de inmadurez donde más que fe lo que tienes es un capricho. Y Dios no está para eso. Dios, si no te contesta es porque no es el tiempo o porque directamente no te conviene. Porque Dios hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Entonces, dentro del plan y el propósito de Dios está que lo que te va a responder en su tiempo, en su momento. ¿Cuándo? Cuando te veas suficientemente maduro. Y te voy a dar un ejemplo. A ver, un chico de 20 y pico de años, Señor, quiero una esposa, pero no estás maduro, no estás maduro para asumir responsabilidades, no estás maduro para tratarla correctamente. Entonces Dios te va a dar una princesa cuando tú eres un hosco maltratador, Dios te va a dar una princesa. Dios te va a dar. Si yo tuviese una hija y viene alguien y me dice, quiero casarme con su... Y yo le diría, bueno, bien, ¿cómo eres? No, yo soy... y tienes mal carácter. Yo no te voy a dar a mi hija. Si no puede ese hombre, esa persona, cuidarse o cuidar lo que Dios ha puesto en sus manos, ¿cómo va a cuidar? Exacto. Entonces, por eso voy a que hay cosas que Dios no las hace y con madurez nosotros debemos aceptar y preguntar, Señor, ¿por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has respondido? Entonces Dios te dirá, porque no es el tiempo, estoy esperando que madures o porque eso no es lo que yo tengo para ti. Entre otras respuestas que puede dar. Pero si yo en mi madurez me obceco en lo que quiero, me voy a decepcionar y me voy a frustrar, porque no le voy a torcer el brazo a Dios. En este mundo estamos acostumbrados a torcer el brazo a los padres, a los profesores, a hacer jugarretas, a presionar, a que me voy de casa, que me suicido, que hago esto, que hago el otro. Estamos acostumbrados a presionar a quien sea con algo. A Dios no lo vas a presionar. Ni tus lágrimas no lo van a conmover. Al Dios lo que se conmueve es cuando hay genuina fe y arrepentimiento en el corazón. Entonces Dios no va a hacer las cosas para contentarte a ti. Dios va a hacer las cosas que Él sabe que son buenas para ti. Hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate cómo tuvo que madurar el apóstol Pablo para darse cuenta que él era un hombre que tuvo una experiencia, que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas. Entonces vio eso que nadie vio, y para que su orgullo, el orgullo humano, no le jugase una mala pasada, Dios permitió que tuviese un problema físico. No se sabe exactamente cuál es. Hay algunos que dicen un problema en la vista, no sé. Pero por ese problema físico, el apóstol Pablo oró 3 veces y Dios le dijo: tranquilo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto lo vas a tener para que precisamente en el momento que te quieras levantar con el orgullo, viene esto y te pone y te da cuenta que eres débil. Aquí en la tierra estás en una cuestión de debilidad. Entonces el apóstol Pablo empezó a gozarse en esa debilidad, porque se dio cuenta que era el antídoto contra el orgullo, contra el gloriarse. Era el antídoto que necesitaba dentro de sí. Hay momentos donde tenemos que aprender que hay cosas que Dios, resortes que Dios se guarda dentro de nuestra vida para tenernos ahí, para tenernos. Por lo tanto, en vez de decepcionarse el apóstol Pablo de que Dios no le había contestado, entendió una verdad preciosa de parte de Dios, que Dios lo quería ayudar a poder mantenerse humilde. Por eso no lo sanaba. Me recuerda a Jacob. Qué curioso, porque este pasaje, Carlos, es totalmente lo que le pasó a Jacob. Jacob se pegó toda su vida huyendo, escapando, usurpando, mintiendo, hasta que tiene ese encuentro con el ángel del Señor, y el ángel del Señor le toca en el muslo. Ya Jacob no podía huir, ya tenía que ir cojo toda su vida. Ahora va a depender de la gracia del Señor. Bástate mi gracia. Ahora eres cojo. Antes sí, antes podías huir, podías correr, pero ahora cojo, ahora cojo vas a tener que depender de mí en todo momento. Qué cosa, cómo el Señor actúa, ¿no? Y entonces a veces esas decepciones más bien tienen que ver con cosas que el Señor se guarda para mantenernos en humildad, para mantenernos humillados delante de Él. Vamos a Romanos capítulo, Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18, al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí habla de cosas temporales y cosas eternas. Y muchas veces los hijos de Dios nos quedamos en las cosas temporales. Nos aferramos a las cosas temporales. Y Dios nos tiene que hacer reaccionar y darnos cuenta que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra.
que estamos por un tiempo limitado. Muchos dicen, bueno, son 70, 80, 90, 100 años, 100 y algo algunos. Bien, pero ¿qué es todo? ¿Qué es eso al lado de la eternidad? No es nada. Y muchas veces hay muchos cristianos que pierden la noción de eternidad y se quedan solamente con lo temporal. Esta breve tribulación, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa aflicción produce decepción y frustración. Pero no temas, yo he vencido al mundo. En este mundo, mientras estemos en esta vida, viviremos eso. Eso es lo que nos dice. Pero recordemos, la aflicción de este mundo es temporal. Pero nuestra fe en el Señor nos lleva a una vida eterna, a una eternidad en la presencia de Dios. Por lo tanto, no nos olvidemos y no retrocedamos en la fe por una decepción, por una aflicción temporal, perdamos la eternidad. Hay gente que se decepciona por algo que sucede y se aparta del Señor. ¿Qué culpa tiene el Señor? ¿O por qué vas a poner en peligro tu eternidad porque te ha decepcionado un hombre, o una mujer, un ser humano, a un pastor, un siervo de Dios, te ha decepcionado? Bien, y por eso has perdido tu fe en el Señor. ¿Qué clase de fe tenías? ¿Has perdido tu conciencia de la eternidad por causa de eso? Qué importante es mantenernos equilibrados, justos. Cuanto más tenemos que agarrarnos al Señor en medio de la prueba, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de ese desierto, lo que hacemos es abandonar prácticamente claro. Al Señor. En vez de aferrarnos a Él, Señor, ayúdame, lo que hacemos es... Mira cómo lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 en adelante al 24. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera, la gloria eterna, con las aflicciones que podamos vivir, con las aflicciones y o decepciones que podamos tener en este tiempo. ¿Me voy a perder lo incomparable de lo venidero por causa de alguna decepción en este tiempo? Recordemos que el Señor ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis cosas que te decepcionen y te aflijan. Pero recuerda lo eterno, que es lo importante, lo más importante, lo otro es pasajero. Continúa, por favor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguantar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar, perdón. Significa esperar. Aguardar. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que esperamos. Hay algunos que se quedan solamente en todas las cosas terrenales, temporales, pero aún hasta la creación y nosotros mismos estamos esperando la redención eterna, estamos esperando la manifestación de la eternidad sobre nuestras vidas, que es lo más importante. Esto es porque perdemos la correcta perspectiva y nos centramos en el aquí, en el hoy, cuando no es tiene su importancia, tiene su relevancia, pero lo más importante y lo más relevante tiene que ver con lo eterno, no con el aquí, con el ahora. 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Esta es la cuestión de la fe. Entre tanto que estamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor, no estoy en la presencia del Señor. Aunque sí entramos en la presencia del Señor para orar, bueno, pero no es que vivimos permanentemente como cuando estemos en la presencia del Señor. Pero ahora dice, aunque andamos y sabiendo que entre tanto, o sea que mientras estemos en este cuerpo, habla de temporalidad, habla de caducidad, habla de un tiempo. Entonces, nos preocupamos de lo terrenal como si fuese el todo en la vida, cuando no lo es. Nos ocupamos de lo terrenal como si fuese el todo en la vida, y no lo es. Recordar esto, la madurez de la fe nos lleva a poner nuestra vista en las cosas del cielo, en el cielo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recordemos que andamos por fe, no por vista, no por lo que vemos. Lo que se ve es lo terrenal, pero nosotros andamos por fe, por lo que no vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo, pero sí tengo certeza del reino eterno, tengo convicción plena del reino eterno. Aunque en este mundo tenga aflicción, aunque me decepcionen, tengo plena certeza de que Dios no me miente ni me decepciona. Tengo plena certeza de que Él me ama, tengo plena certeza de que voy a estar en su presencia. Y sin esa fe no puedo agradar a Dios. Sin esa fe, haga lo que haga, no puedo agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que cuando me acerque a Dios, tengo que tener esa fe para poder agradarme y para poder acercarme a Él. Y que verdaderamente Él me reciba, porque Él nos recibe por fe. ¿Cuántas veces, Carlos, hemos orado al Señor sin fe? Bueno, voy a orar y si suena la campana, genial, pero muchas veces oramos sin fe, orando sabiendo ya, haciéndonos en la mente el cacao de que esta oración el Señor no me la va a contestar. ¿Y para qué oras? ¿Y para qué? Sin fe es imposible, es que dices imposible, o sea... No hay manera. No hay manera, aunque quieras atajar, aunque quieras adornar tu oración, aunque quieras hacer lo que quieras, es imposible, te dice. O sea, mira, ¿quieres escuchar algo de fe? Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Cuando estamos en diversas pruebas, ahí es cuando sufrimos las decepciones. Cuando alguien me maltrata, cuando alguien me deja de lado, cuando alguien no hace lo que me había prometido, cuando no hace lo que yo esperaba, ahí me encuentro en un momento de prueba y de aflicción y mi fe es probada. ¿En quién estás confiando? ¿En que el Señor es mi pastor o estoy confiando? No sé si me entienden, si me explico correctamente. Ahí es donde es probada nuestra fe. Es probado mi fe, que es donde yo me apoyo. Por ejemplo, yo tengo fe en esta silla de que me va a sostener. Entonces me he apoyado y he depositado todo mi ser en esta silla porque he confiado que me va a sostener. ¿Dónde he depositado mi fe? ¿En hombres, mujeres, instituciones falibles, imperfectas, o lo he depositado en el Dios eterno? Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo. Me pastorea. Y parece contradicción, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, está hablando totalmente de fe, porque humanamente es imposible que tú y yo tengamos gozo, estemos alegres, estemos contentos cuando estamos pasando Al contrario, estamos rabiando, estamos
¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? Cantaban. Cantaban. Porque tenían fe. Si no, estarían ahí, pero Señor, ¿dónde nos has metido, Señor? ¿Por qué estamos aquí? Estamos padeciendo injustamente, sino que cantaban salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Crees? Exacto. Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El que siembra justicia. Fuimos llamados a sembrar justicia. La justicia que es por fe, hacer lo justo, lo recto. El que tiene fe obra de esa manera independientemente de cómo obren los demás. Independientemente de si me han fallado, me han decepcionado, no importa. Yo hago lo recto. Lamentablemente en casi 40 años en el Señor he visto muchísimas cosas. No digo todo porque es imposible saberlo todo, pero he visto mucha gente que dice, no, ¿para qué? Si a mí me han hecho lo que me han hecho, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a servir? Después de que no me han tenido en cuenta en tal congregación, en tal iglesia, en tal pastor. ¿Por qué? Yo hago lo que tengo que hacer porque lo hago por Dios y para Dios, independientemente de lo que hagan los demás. ¿Cómo voy a devolver bien por mal después de lo que me han hecho? Es que yo no lo hago por las personas, lo hago por Dios porque Él me lo pide y Él me lo inspira y Él me dio ejemplo por medio de Jesucristo. Lo hago por Dios y lo hago para Dios, para agradar a Dios. Por eso, ¿dónde pongo mi fe? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, ese es el problema de los que hacen mal, pero problema personal de ellos, pero no mío. Mi problema es, no mi problema, sino que mi deber es sembrar justicia. Entonces tendré un galardón firme, un premio firme de parte de Dios. Romanos 11, 33, 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es porque muchas veces, en medio de la decepción y de la frustración, los seres humanos cuestionamos a Dios. Y cuestionamos lo que Él nos dice a través de la palabra de Dios. ¿Y quién soy yo para cuestionarle? ¿Yo soy acaso más sabio que Dios? Cuando cuestiono a Dios, indirectamente me estoy poniendo en un plano donde me siento con autoridad, con capacidad para hacerlo. Entonces, y aquí dice, ¿quién fue el consejero de Dios? ¿Quién puede entender la mente del Señor? ¿Quién fue el consejero de Dios? ¿Acaso tú puedes darle consejo? ¿Acaso tú puedes entender la profundidad del pensamiento de Dios? Entonces, ¿por qué tengo que pretender entender todo? Solamente por fe obedezco. Y lo que hago, lo hago por fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. La fe me libra de la decepción, pero me libra de pecar, porque cuando me decepciono comienzo a pecar contra Dios, porque comienzo a cuestionarlo. Entonces, la fe, ¿quién ha dicho que ha sucedido que algo que Jehová no ha permitido? Lamentaciones capítulo 3. ¿Quién ha dicho que Dios no ha permitido con algún propósito que estés pasando esa decepción, que estés pasando esa tribulación, que estés pasando ese momento de injusticia? ¿Quién ha dicho que ha sucedido? ¿Acaso, mira, a mí me ha sucedido una vez yo me sentía, venía una época donde, porque creo que
Moisés estuvo 40 años en el desierto, en el mismo desierto donde después, cuando liberó al pueblo de Israel, trasladó ese desierto por ahí y conocía las situaciones del desierto y pudo sobrellevar al pueblo ahí. Entonces, me acuerdo hace muchos años, como 25, más de 25 años, en un momento yo me sentía en mi relación con mi pastor que él no me entendía, no me comprendía, habíamos tenido una relación excelente, pero en un momento algo sucedió, que hubo un quiebre donde la relación no fue tan fluida, yo decía buen día y él pensaba que yo estaba en rebeldía o lo que sea. No fluía. Entonces yo iba a la presencia de Dios y oraba y decía, Señor, porque hasta que un día el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo, ¿en manos de quién te has puesto? En tus manos, Señor. Ah, bien. Y si tú te has puesto en mis manos, ¿no piensas que yo soy suficientemente poderoso para tocar la vida de ese hombre y hacer que las cosas cambien? Sí, Señor. Y ahí me quedé sin respuesta y sin argumento. Queremos llevar a Dios, que está en el marco sobrenatural, bajarlo a nuestro marco natural. Y a nuestra pequeña... Sí, le encajonamos... Job le dice así a su esposa también, ¿no? Carlos, has hablado de que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida por algo en concreto, ¿no? Job dice a su esposa, ¿no? Su esposa dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta, ¿no? Bueno, has hablado como una mujer cualquiera, ¿no? Vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? De hecho, Dios es el que permite que Satanás toque a Job, ¿no? Dios es el que lo permite, ¿no? Y de ahí, ¿no? De ese permiso, Dios forja el carácter de Job, ¿no? Exacto. Hay cosas que tenemos que vivir sí o sí y entender. Y ahí se va a forjar nuestra verdadera relación con Dios. Amén. Salmo 55, 16, 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¡Qué seguridad! En medio de mi aflicción, me puse a orar y a buscar de Dios. Pero hay muchas veces que la tendencia humana es, en medio de mis aflicciones, ¿qué hago? Me aparto de Dios. Dios, ¿por qué me permites que me hagan esto? ¿Por qué me permite? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nos ponemos... Y aquí dice, en cuanto a mí, en mi necesidad, en mi situación, clamaré a Dios. Y habla mañana, tarde y noche. 3 veces al día. No quiere decir que ahora todo el mundo 3 veces al día tiene que sacar tiempo, no. Habla de la intensidad y la profundidad con que buscaba a Dios, verdaderamente, porque lo necesitaba en cuanto a mí. Y creo que este es un tema que estás pasando por momentos de decepción y de aflicción, no importa de quién ni por qué. Lo importante es que esto te lleve a buscar de Dios. Te lleve a buscar de Dios. Y vuelvo a repetir, hay cosas y entre ellas que te permiten vivir momentos de decepción para que tú busques a Dios verdadera y profundamente. Y ahí puedas decir, porque hay un momento dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Que no solamente de oídas conozcas a Dios, sino que puedas ver tus ojos, conocer, oír su voz, que te hable y te dé una respuesta, aunque no sea la que tú estés esperando. Y luego acaba diciendo, y Él oirá mi voz. Y Él oirá mi voz. O sea, no solo voy a clamar a Dios, sino que tengo la fe y la seguridad de que Dios va a escuchar mi voz. Porque, ¿de qué me sirve acercarme a Dios? Aquel que se acerque a Dios, que se acerque sabiendo que lo hay. ¿Y que Él es galardonador de los que le buscan? ¿Para qué me voy a acercar a Dios y después de orar y digo, ¿para qué lo hice? Sé que no me va a escuchar. No, Señor, yo derramo mi corazón porque sé que vas a escuchar y me vas a responder. Y vuelvo a repetir, aunque la respuesta no sea la que esperemos.
Vamos a saltar un par de versículos. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando empecemos a vivir estos momentos de decepción y de frustración, si mantenemos nuestra fe en alto, buscando a Dios de todo corazón, el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y Dios dice, ven a mí cuando tengas esa carga, cuando estés cargado con eso, cuando estés cansado, porque Él quiere hacerte descansar. Y Él quiere hacerte llevar su yugo, que es fácil y ligero, su carga, un intercambio. Pero resulta que si en vez de buscarle a Él, nos apartamos de Él, va a suceder totalmente lo contrario. Pero ahí es el momento clave. Estás en esa situación de desesperación por la decepción y la frustración. Clave, acércate a Dios profunda, intensamente, con sinceridad de corazón. Porque Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y por último, vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estemos afanosos. Sí, pero lo que me han hecho, por nada estés con ese afán. Por nada estés con esa actitud crispada. Por nada. Sino ora a Dios. ¿Por qué? Porque eso es tu confianza. Si yo confío, oro a Dios, de que Dios me oye y le doy gracias y espero, y en su momento Él hará. En su momento Él traerá respuesta a mi vida. En su momento, no en el momento que yo quiero de mi desesperación. Recuerda, Dios no se mueve por tu capricho. Dios no se mueve, no lo vas a conmover con eso. Lo va a conmover tu fe, nada más que tu fe. Y termina con el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no significa... donde hay decepción y frustración no hay paz. Pero donde hay la paz de Dios, eso te lleva a superar la decepción y la frustración y, lo más importante, aquello que te produjo esa decepción y esa frustración. Y esa paz viene cuando tenemos fe y nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás frustrado? ¿Estás decepcionado? ¿Te ha decepcionado el hombre? ¿Te ha decepcionado tu familia? Como ha dicho Carlos y hemos compartido en los últimos versículos, venid a mí todos los cargados, decepcionados, preocupados, fatigados, los que estéis ansiosos, los que estéis en cualquier situación, venid a mí, que yo os haré descansar, yo os daré descanso. ¿El remedio, Carlos, para la decepción y la frustración? Es la fe. La fe. Acudir a Jesús en fe, sabiendo que Él va a actuar en su tiempo y de la manera que Él quiera. Exacto. Gracias, Carlos, por este tiempo. Un placer. Hasta aquí llegamos con esta charla. Gracias a toda la audiencia de Radio Solidaria y Solidaria TV. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con otro tema. Que Dios os bendiga.